La mujer tras la leyenda y la realidad de las sombras. Durante más de 40 años ella fue la fuerza silenciosa tras la leyenda. Mientras el mundo bailaba al ritmo de One Love y No Woman, No Cry, Rita Marley vivía una realidad que pocos podrían imaginar. Era una realidad hecha de traición, devoción, balas y fe. Hoy, a su edad, ha decidido no guardar más silencio. ¿Cómo se sobrevive a un intento de asesinato para acabar cantando en un escenario solo 2 días después? ¿Qué significa preparar el desayuno para tu marido y su amante bajo el mismo techo? ¿Y cómo se carga con el peso de un legado que nunca fue realmente tuyo, pero que siempre recayó sobre tus hombros? En este vídeo revelamos lo que Rita finalmente ha dado a conocer y por qué su historia cambia todo lo que creíamos saber sobre los Marley. La mujer tras la leyenda. Mucho antes de que el mundo conociera a Bob Marley como un icono global, antes de las rastas y los himnos de paz y resistencia, no era más que un joven de Trenchtown, Jamaica, con una guitarra y un mensaje. Y a su lado, a menudo en las sombras, pero siempre en el corazón de su historia, estaba Rita Marley. Ella fue su compañera en la música, en la fe, en las pruebas y en la vida. Primeras conexiones y el camino espiritual en Studio One. Sus caminos se cruzaron en el calor y el ritmo de Studio One, el famoso estudio de grabación de Kingston. Rita, por entonces miembro del grupo femenino The Soulettes, tuvo como mentor a un Bob Marley calmado pero decidido. No era muy directo con sus palabras. Prefería enviar a amigos para expresar su interés, pero su conexión se intensificó rápidamente. Rita, que ya era madre de una niña pequeña llamada Sharon, vio algo auténtico en Bob. A cambio, Bob acogió a Sharon como a su propia hija, un primer paso hacia la construcción de una familia que se volvería esencial en sus vidas. El 10 de febrero se casaron. Rita tenía 19 años. Bob acababa de cumplir 21. Ese mismo año tuvo lugar un acontecimiento transformador que afectó no solo a su relación, sino también a su camino espiritual. Mientras Bob estaba en Delaware con su madre intentando cubrir sus necesidades, Rita estaba en Jamaica durante la visita del emperador Haile Selassie. Cuando él pasó frente a ella, Rita juró haber visto marcas de clavos en sus manos. Para ella, este momento selló una profunda devoción de por vida al rastafarismo. Fue una fe que acabó transmitiendo a Bob, dando un vuelco a su visión del mundo y a su arte. Una unión única en medio de la violencia política. Juntos formaron una asociación única. Profesionalmente, Rita apoyó a Bob como miembro de las I-Threes, un trío de poderosas cantantes que aportaron riqueza y alma al sonido de los Wailers. A nivel personal, ella fue su ancla a través de la pobreza, la violencia política y las giras implacables. Su vínculo no era convencional, pero era innegable. Fundaron una familia compuesta por 3 hijos biológicos, Cedella, Siggy y Stephen, además de hijos adoptados y de relaciones anteriores o externas. Su hogar, lejos de ser tradicional, estaba lleno de música, movimiento y significado. En la década de 1970, las tensiones políticas en Jamaica alcanzaron su punto máximo. Las facciones rivales convirtieron las calles de Kingston en una zona de guerra, y Bob Marley, convertido en un héroe cultural, era tanto un objetivo como un símbolo. El momento que casi lo rompe todo ocurrió el 3 de diciembre de 1976, pocos días antes del concierto Smile Jamaica, un evento gratuito destinado a calmar las tensiones nacionales. Esa noche, hombres armados irrumpieron en la casa de los Marley en Hope Road. Rita fue herida por una bala en la cabeza. Bob recibió 2 disparos. Su manager resultó gravemente herido. Increíblemente, Bob y Rita sobrevivieron y apenas 48 horas después, con la cabeza vendada y sangre seca aún en sus rastas, Rita subió al escenario junto a Bob en Kingston. Su presencia fue un acto de desafío, su supervivencia, una protesta. El exilio en Londres y la evolución de un matrimonio. Bob, con los brazos en alto a pesar de sus heridas, ofreció una de las actuaciones más icónicas de la historia del reggae, demostrando que la música podía mantenerse firme donde la política y las balas habían fallado. Posteriormente, Bob se exilió en Londres por su seguridad, donde terminó Exodus, el álbum que la revista Time calificaría más tarde como el mejor del siglo XX.
Rita se unió a él no solo como esposa, sino también como compañera creativa, aportando su voz y apoyo mientras él volcaba su alma en la música. Su matrimonio evolucionó hacia algo más espiritual que romántico. A medida que crecía la fama de Bob, también lo hacían sus relaciones con otras mujeres. Rita elegiría la gracia frente a la amargura. Una vez escribió que tuvo que entrenarse para ver a Bob como un hermano bueno y cariñoso, más que como un verdadero marido. Y, sin embargo, el respeto permaneció. Él nunca permitió que ninguna de esas mujeres me faltara al respeto, recuerda. Había un entendimiento, no de posesión, sino de presencia. Rita no se marcharía y, emocionalmente, Bob tampoco. Cuando a Bob se le diagnosticó un melanoma lentiginoso acral en 1977, Rita permaneció a su lado. Lo acompañó a Alemania y a Miami, entre tratamientos alternativos, hospitales y la omnipresente prensa. Preparaba el desayuno no solo para Bob, sino a veces también para Bob y Cindy Breakspeare, una de sus parejas más conocidas en aquella época. Había dolor, por supuesto, pero Rita aguantó, volviendo siempre a su convicción de que su lugar estaba con él como cuidadora, confidente y compañera espiritual. Los últimos días y la transición de una matriarca. Sus últimos días juntos fueron tranquilos y sagrados. Uno de los últimos regalos que recibió Bob fue un anillo de la realeza etíope, del que se decía que contenía reliquias del rey Salomón. Lo llevó hasta el final. Durante su última semana, Rita le lavó el pelo, le habló con suavidad y lo rodeó de música y oración. Más tarde describiría la muerte de Bob como una caída, la pérdida de su fuerza, de su hombre, de su primer amor. Pero no se desmoronó. Tras su muerte, Rita se convirtió en la guardiana de su legado. Tomó las riendas de los estudios Tuff Gong, gestionó su patrimonio y se enfrentó a numerosos desafíos legales y personales con una resistencia silenciosa. Los críticos dudaron de ella. Miembros de la familia la desafiaron. Pero Rita se mantuvo firme, guiada siempre por la convicción de que no era la viuda de Bob, seguía siendo su compañera. Continuó su propia carrera musical, publicando álbumes nominados al Grammy, y fundó la Fundación Rita Marley, que trabaja para la reducción de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres en Jamaica y Ghana. Su activismo y filantropía se convirtieron en una extensión de la vida que había compartido con Bob. Sin ella, dijo su hijo Siggy, nada de esto habría sucedido. La carrera de mi padre no sería lo que es. Hoy retirada en Miami, rodeada de nietos que la llaman Nana Rita, sigue siendo la columna vertebral de la dinastía Marley. Incluso en el silencio, su influencia es innegable. Su voz resuena en las armonías de las I-Threes. Su huella está grabada en los archivos de Tuff Gong. Su espíritu vive en cada palabra de No Woman, No Cry. Una vida libre e inspirada. La ilusión de la perfección y la realidad de la monogamia habían construido lo que parecía ser el retrato de una familia perfecta, llena de música, niños e ideales compartidos, dando la ilusión de un amor indestructible. Pero en realidad la monogamia era ajena al estilo de vida de Bob Marley y a sus creencias espirituales. Como Rastafari devoto, consideraba a los hijos como regalos divinos de Jah, y la restricción sexual no era una práctica que siguiera. Los hijos son maravillosos, decía Bob. No necesitas muchos, ya sabes, solo una chica agradable que no use anticonceptivos. No era un comentario casual, era una filosofía de vida. Durante su vida, Bob reconoció oficialmente al menos a 11 hijos de 7 mujeres diferentes. Algunas fuentes incluso sugieren que la cifra real podría ser mayor, con rumores de hijos no reconocidos en diferentes partes del mundo. Su música predicaba fidelidad a la verdad y al espíritu. Pero en el amor, Bob estaba disperso. Durante su matrimonio con Rita, las aventuras se multiplicaron. No eran lapsos ocasionales o discretos, sino relaciones paralelas y duraderas que a menudo se solapaban. Algunos de estos hijos nacieron con pocos días de diferencia. En mayo de 1972 dio la bienvenida a Robert Marley el día 16 y 3 días después, el 19, a Rowan Marley, cada uno de una madre diferente.
Sus nacimientos se produjeron menos de un mes después del nacimiento de Stephen Marley, el hijo de Rita. Este solapamiento no fue accidental. Era un reflejo del incansable deseo de Bob de construir un legado a través de sus hijos, fuera cual fuera el coste emocional para Rita, criar una familia entre la infidelidad y el miedo. Rita, que ya era madre de una hija llamada Sharon, de una relación anterior a la que Bob adoptó, criaría no solo a sus propios hijos biológicos con Bob, sino también a varios de los que él tuvo con otras mujeres. Así crió a Julian, Karen y Robbie junto a sus propios hijos. En No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley, Rita confiesa que a menudo rechazaba mantener relaciones sexuales con Bob por miedo a que se acostara con otras mujeres sin protección. Su negativa no era rechazo, sino miedo y agotamiento. Como dicen, aprietas los dientes y aguantas, dijo a la BBC Caribbean. Eso es lo que tuve que hacer porque estaba muy enamorada de este hombre, pero el peso emocional era enorme. Rita tuvo que criar a hijos nacidos de la infidelidad, vivir con el hecho de que otras mujeres gestaban a los hijos de su marido y mantener una fachada pública. Más tarde admitió que los celos la atormentaban a menudo, pero nunca se fue. Veían su vínculo como algo espiritual, designado por Dios. Dios nos hizo uno, decía. Con el tiempo se vio a sí misma como mucho más que una esposa. Se convirtió en su protectora, su ancla. Llegué a ser como su hermana, su madre y su ángel de la guarda, declaró en una ocasión. Los amoríos públicos y la carga de las otras mujeres. Uno de los amoríos más públicos de Bob fue con Cindy Breakspear, una belleza jamaicana de piel clara que había ganado el título de Miss Mundo en 1976. Su relación era imposible de ocultar. Saltó a la prensa jamaicana y puso aún más presión sobre un matrimonio que ya era frágil. Cindy dio a luz a Damian Marley, ahora conocido como Junior Gong, uno de los herederos musicales más famosos de Bob. Cindy recuerda el peso social que supuso su relación con un Rastafari viniendo ella de un entorno privilegiado en Kingston. Daba un poco de miedo, dijo, pero cambiaría mi vida para siempre. Y así fue. Cindy no estaba sola. Otras mujeres como Janet Hunt, Lucy Pounder, Anita Belnavis, Janet Bowen y Pat Williams también tuvieron hijos con Bob. Algunas, como Belnavis, eran famosas por derecho propio. Era campeona de tenis de mesa. Otras permanecieron en gran medida fuera del foco de atención. Lo que tenían en común era haber gestado al hijo de un hombre emocionalmente ausente, a menudo no disponible y compartido entre varias mujeres. No solo cargaban con los hijos, cargaban con el peso de un vínculo con un hombre al que nunca podrían tener solo para ellas. Algunos hijos fueron acogidos en el hogar de los Marley, otros permanecieron aparte. Uno de los casos más desgarradores fue el de Makeda Janesta Marley, nacida pocas semanas después de la muerte de Bob. Su madre, Yvette Crichton, fue una de las últimas mujeres en gestar un hijo suyo. Makeda creció en Estados Unidos, lejos de sus hermanastros, apartada del imperio musical y del mito en el que se había convertido el nombre de su padre, la dinastía fragmentada y el precio de la visión del One Love. A pesar de este caos, los hijos de Bob siguieron sus propios caminos. Siggy, Stephen y Damian se convirtieron en artistas de fama mundial. Julian y Kai Mani se hicieron un nombre en el reggae y el hip hop. Otros se orientaron hacia los negocios, los deportes o la vida privada. Pero la dinámica familiar nunca fue sencilla. Algunos hermanos apenas se conocieron durante su infancia. Algunos se sentían más unidos a Rita que a su propia madre biológica. Otros lucharon por encontrar su lugar en una familia tan vasta, famosa y fragmentada. En público, la marca Marley proyectaba unidad, una coalición arcoíris de niños sonrientes, colaboración musical y homenaje común. Pero en privado las fisuras persistían. Tras cada foto familiar se escondía una historia de dolor, celos y confusión. El mundo veía One Love, pero los que estaban dentro del círculo Marley conocían el precio de esa visión. Bob cantaba a la paz, pero su vida amorosa sembró la guerra en los corazones de sus seres queridos, y sin embargo aguantaron. Rita aguantó.
Los hijos, ahora adultos, llevan su nombre con orgullo y dolor. El mundo sigue venerando a Bob Marley como a un profeta, un mesías musical, un símbolo de esperanza. Pero tras el icono se escondía un hombre lleno de contradicciones, fiel a su música pero no a su matrimonio, dedicado a su familia pero incapaz de contenerla. Su vida fue legendaria pero no estuvo exenta de daños colaterales. Incluso hoy el legado de los Marley es complejo. Es un legado de amor, sí, pero también de traición, resiliencia y supervivencia emocional. Construyeron lo que parecía el retrato de una familia perfecta. Lo que vivieron en realidad fue algo mucho más humano, imperfecto, magnífico y trágico. La tormenta legal y la ausencia de testamento. La tormenta legal tras su muerte. E incluso en la muerte la dejó con el corazón roto. Cuando Bob Marley falleció el 11 de mayo, el mundo entero lloró la pérdida de un profeta musical. Pero para Rita Marley, su viuda, el dolor iba mucho más allá de lo que el público podía percibir. No solo perdía a su marido y compañero creativo, sino que se encontraba en el centro de una tormenta legal y emocional que duraría décadas. Bob dejó tras de sí no solo un imperio musical en plena expansión, sino también ningún testamento. Lo que siguió fue una maraña de traiciones, demandas, documentos falsificados, disputas de paternidad y egos enfrentados repartidos por 3 continentes, que sacudió los cimientos de la familia Marley. La negativa de Marley a redactar un testamento no fue un descuido. Como Rastafari convencido, creía que hablar de la muerte constituía una violación espiritual. Redactar un testamento era, en cierto modo, reconocer la finalidad de la muerte, mientras que para los Rastafaris la muerte es simplemente una transformación. Así, cuando murió Abintestato, fue la ley jamaicana la que rigió su patrimonio, estimado en unos $30 millones en aquel momento. La ley otorgó inmediatamente el 10% de la herencia a la viuda, un 45% a recibir durante su vida y el resto a repartir a partes iguales entre los hijos. Falsificación y la batalla por el control del patrimonio. Pero la realidad distaba mucho de ser tan sencilla. Bob Marley tuvo 11 hijos reconocidos de 7 mujeres diferentes, y no todos estaban legalmente reconocidos en el momento de su muerte. Algunos hijos, como Imani Carole, supuestamente su primera hija, nunca fueron reconocidos oficialmente por su patrimonio. Otros, como Makeda Janesta, nacieron después de su muerte y crecieron lejos del círculo familiar de los Marley. A falta de documentos legales claros o directrices testamentarias, prácticamente todos los aspectos del legado de Bob fueron objeto de debate, desde la legitimidad de los herederos hasta la autoridad de gestión de su imagen y derechos de autor. La revelación más explosiva ocurrió poco después de la muerte de Bob. Rita Marley, desesperada ante la idea de mantener el control sobre el legado de su marido, supuestamente falsificó su firma en varios documentos legales clave con la ayuda del abogado de Bob, David Steinberg. Estos papeles falsificados pretendían transferir valiosos derechos de edición y acciones comerciales a su nombre. Pero la estratagema se descubrió rápidamente. Cuando se reveló el fraude, los tribunales jamaicanos apartaron a Rita de su función de fideicomisaria y sometieron a todo el patrimonio a una revisión judicial completa. Esta traición quebró la confianza dentro de la familia y proyectó una sombra duradera sobre la imagen pública de Rita, reclamantes, productores y la lucha por los derechos musicales. Mientras tanto, aparecieron otros actores, antiguos miembros de la banda, productores, contables, parientes lejanos, cada uno reclamando una parte del tesoro de los Marley. Chris Blackwell, el jefe de Island Records y el hombre que había impulsado a Bob a la escena internacional, se encontró en una posición delicada. Mientras algunos miembros de la familia lo acusaban de lucrarse con el legado de Bob con fines lucrativos, otros lo veían como el único capaz de gestionar el laberinto legal y comercial que rodeaba al catálogo y a la marca Marley. En el centro de todo estaban los hijos, Siggy, Stephen, Cedella, Julian, Rowan, Damian y otros, teniendo cada uno que enfrentarse no solo a la pérdida de su padre, sino también a una familia dividida. Muchos habían crecido por separado en diferentes hogares y en contextos muy variados.
La ausencia de testamento obligó a la familia a demostrar los vínculos de filiación mediante declaraciones juradas y, en algunos casos, pruebas de ADN. Decenas de personas en Jamaica y en la diáspora afirmaron ser hijos de Bob Marley. Esta falta de claridad legal allanó el camino a oportunistas, productos falsificados y una serie de interminables demandas por derechos de imagen y regalías. También estaban los derechos musicales. El catálogo de Bob Marley seguía generando millones de ingresos cada año. Ingresos codiciados no solo por su familia, sino también por antiguos músicos y productores. Las disputas sobre los créditos de composición, las cuotas de edición y los derechos de gira dieron lugar a demandas en Jamaica, el Reino Unido y los Estados Unidos. Una de las demandas más amargas se refería a la venta del catálogo musical de Marley. Rita y sus hijos se opusieron al precio de venta de $8,2 millones, al considerar que infravaloraba el verdadero valor del legado de Bob. Llevaron el caso ante el Consejo Privado del Reino Unido y obtuvieron la victoria, pero no era el dinero lo que buscaban. En una solución creativa, Island Records financió un plan que permitía a cada hijo de los Marley recibir un pago de $1 millón al alcanzar la mayoría de edad, dejando a la familia el control primordial del catálogo. Este fue un momento de unidad poco común en una familia a menudo dividida. El imperio moderno y el precio del silencio de un profeta. Hoy en día, el imperio de la House of Marley ya no se limita a la música. Se extiende a auriculares, cannabis, ropa y productos ecológicos. Gran parte de la marca está gestionada por los hijos de Bob, con Ziggy, Cedella y Stephen como figuras principales. Pero entre bastidores, las heridas de la guerra de sucesión siguen presentes. Algunos hijos permanecen distantes y algunos acuerdos financieros reavivan las tensiones. Rita, que ya supera los 75 años, ya no gestiona el legado, pero sigue siendo su matriarca espiritual. A pesar de las traiciones y los escándalos públicos, siempre ha hablado de Bob con respeto. En una entrevista afirmó: "Nunca me vi como su viuda, sigo siendo su compañera". El valor del patrimonio de los Marley supera hoy los $500 millones. Bob Marley sigue apareciendo en la lista de Forbes de las celebridades fallecidas mejor pagadas, generando decenas de millones cada año. Pero ninguna cantidad puede borrar el dolor causado por años de conflicto, las traiciones, las batallas judiciales, los lazos familiares rotos. Décadas después, el legado de los Marley sigue perseguido por el precio de un hombre que se negó a redactar un testamento. Así, la historia de la fortuna de Bob Marley no trata solo de música o dinero. Es una advertencia, un retrato de lo que sucede cuando la fe choca con la ley, cuando el amor es puesto a prueba por el legado y cuando la muerte de un hombre se convierte en un campo de batalla para aquellos que dejó atrás. En el final, Bob Marley no solo dejó un mensaje de paz, dejó una tormenta. Durante años el mundo vio a Bob Marley como un profeta de la paz, un revolucionario, un mesías musical. Pero tras los himnos y la leyenda había una mujer silenciosa, constante, marcada. Rita Marley finalmente ha levantado el velo, y lo que ha revelado no solo ha sido doloroso, ha sido profundamente humano. Y ahora es vuestro turno de responder. ¿Fue la negativa de Bob Marley a comprometerse con una sola mujer una convicción sagrada o simplemente una excusa inteligente para justificar sus excesos? Decidnos qué pensáis en los comentarios y, si esta historia os ha conmovido, no olvidéis dar a me gusta, compartir y suscribiros. Porque tras cada icono, a menudo hay una verdad que nunca nos tomamos el tiempo de cuestionar hasta hoy, llamada final a la acción. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver a las leyendas del pasado y los sacrificios hechos en las sombras, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este vídeo. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantemos las semillas para una comprensión más profunda de la verdad. El próximo tesoro de los archivos se revelará pronto.